¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mendoza, así que el día de hoy vamos a avanzar con sistemas dispersos, ¿ok? Bueno, había de todas maneras que hacer un par de problemas, por lo menos reforzarlos, ¿ya? De la semana 8, quedó aquí, quedó un poco para poder, para poder verlo, ¿no? En realidad era simplemente teoría, ¿no? Que ustedes tenían que buscar. El razonamiento químico que deberían ustedes tener es en el problema número 6 de la semana número 8. Vamos a ver, ¿ok? Se está escuchando todo, ¿no? Y bueno. A ver, voy a compartir, ¿ok? Mm, no, aquí está, exactamente. Bueno, bien, tenemos que en los líquidos, dice las partículas que los forman se encuentran a distancias ligeramente cortas entre sí. En estas condiciones, dice, se presentan fuerzas de atracción molecular cuya intensidad depende del tipo de molécula. Estas moléculas pueden ser polares o apolares, o sea, con polaridad, sin polaridad, ¿no? Y sea a corta distancia, pues pueden interaccionar de tal manera que, extrapolado a sus propiedades macroscópicas, ¿no? Estas se expresan, digamos, ¿no? De esa manera, ¿no? En las propiedades que conocemos de los líquidos, como son la viscosidad, la tensión superficial, presión de vapor, temperatura de ebullición y también la forma en cómo pueden formar mezclas, ¿no? Si es que estas son posibles de mezclar, ¿no? Entonces se les va a llamar miscibles. Sin embargo, si no lo son, son inmiscibles. Inmiscibles en el caso, por ejemplo, de dos sustancias que sean heterogéneas, una mezcla heterogénea, ¿no? Mezclados y formando una mezcla heterogénea. Bien, pero en el caso de que sean estas que se puedan mezclar, se forman mezclas homogéneas, ¿no? Eso ya hemos visto desde el comienzo de la cursada. Bueno, por ejemplo, en el caso del etanol y el dimetil éter. En el caso del etanol y el dimetil éter, ¿no? En caso contrario, cuando son inmiscibles, como el agua y el hexano, como el agua y el hexano. Es decir, el primer par, etanol y dimetil éter, son miscibles, ¿ok? El agua y el hexano, sin embargo, son inmiscibles y forman una mezcla heterogénea, ¿no? El agua con el hexano, ¿ok? Con respecto, dice, a las siguientes sustancias mencionadas en negrita y en el gráfico, seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, a la misma temperatura, el agua tiene menor presión de vapor que el etanol. A ver, veamos eso cómo sería. Primero, pongamos de manifiesto quiénes están entrando en comparativa, ¿no? En una comparación. El agua y el etanol, ¿no? Serían estas dos sustancias, ¿no? Agua con etanol. Y mayor viscosidad, dice, que el hexano. O sea, el agua posee una mayor viscosidad que el hexano. Esa es la afirmación, ¿no? Veamos la primera afirmación. ¿Cómo sería? ¿Verdadero o falso? El agua posee enlaces del tipo puente de hidrógeno. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Además hemos dicho, es polar, forma, ¿qué cosa? Enlaces del tipo puente de hidrógeno, ¿ok? Por lo tanto, las moléculas del agua se encuentran más retenidas, ¿cierto? Dentro del seno del líquido, ¿no? Que el mismo conforma, ¿no? Que el mismo es. Dentro de su líquido, dentro de la forma líquida, las moléculas se encuentran interaccionando, ¿ok? Se encuentran mayormente retenidas por ese tipo de enlaces, ¿no? Que son muy fuertes, ¿no?
muy fuerte. En comparativa con los demás, en comparación con los demás, es el más fuerte, ¿no? Y tenemos también al etanol, pero sin embargo el etanol va a tener en menor grado que el agua interacciones del tipo puente de hidrógeno, ¿sí? O sea, la fuerza relativa del enlace del tipo puente de hidrógeno va a ser la misma, ¿ok? Va a ser la misma. Pero sin embargo, el agua es una molécula muy polar, ¿sí? Muy polar. Entonces va a tener esa propiedad de retener mejor a las moléculas dentro del seno del líquido que el etanol. Entonces, ¿qué va a pasar con el etanol? Las moléculas del etanol van a migrar hacia la fase de vapor. Y si tenemos mayor cantidad de moléculas en la fase de vapor, va a ejercer entonces, ¿qué cosa? Mayor presión, ¿sí? Que el agua, ¿no? El agua, como va a tener más retenidas las moléculas dentro del líquido, no van a tener entonces muchas partículas o gaseosas fuera del líquido, ¿no? Por lo tanto, van a ejercer una menor presión. Entonces, esto sí es verdadero, ¿no? Que tiene una menor presión de vapor. El agua tiene una menor presión de vapor. Eso es verdadero. Dice, además tiene una mayor viscosidad que el hexano. A ver, eh, el agua, por lo mismo que hay mayor cantidad de interacciones, ¿sí? Por molécula, miren, imagínense, hay dos, eh, mm, se podría decir dos regiones en la cual hay una polaridad interna dentro de su molécula. Podemos decir que es una molécula especialmente polar, ¿ya? El agua. Sin embargo, con el hexano, mire, el hexano es una cadena lineal en la cual no existen o no existe polaridad, como en el agua. ¿Ok? No vemos átomos electronegativos, ¿ok? Por lo tanto, tampoco no observamos posibilidad de formación de enlaces del tipo puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? La viscosidad es la resistencia a fluir, ¿ok? Pero a medida que aumenta la interacción entre las moléculas, aumenta también, ¿qué cosa? La viscosidad. O sea, en el caso del agua, entonces será mayor la viscosidad que en el hexano, puesto que acá hay menor interacciones, ¿no? Entre las mismas moléculas en el seno del líquido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucederá? Eh, en el caso del agua, él va a tener la mayor viscosidad que el hexano. Mm, Bien, entonces, vamos a ver. La número uno sería verdadero. Tienen ustedes la explicación un poco más detallada, más ordenada. Bien, en la propuesta número 2, entonces el hexano, dice, tiene mayor punto de ebullición que el etanol. El hexano tiene mayor punto de ebullición que el etanol. Lo mismo, ¿no? El etanol versus, ¿quién? La comparativa con quién es. Subrayamos, ¿no? Hexano se está comparando con el etanol. La propiedad, el punto de ebullición. Vamos a ver. Bien, tenemos lo siguiente. Mm. El hexano, dice, tiene mayor punto de ebullición que el etanol. Bueno, el etanol tiene la propiedad de formar, ¿qué cosa? Puentes, enlaces, puentes tipo hidrógeno, ¿no? Miren, acá tenemos, por ejemplo, el oxígeno unido al hidrógeno y pares no enlazantes, solitarios también a veces, vamos así, que pueden interaccionar con otra molécula de etanol, por ejemplo, ¿no? Y establecerse por ahí puentes del tipo de hidrógeno, ¿no? Enlaces tipo puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Él se puede, en la comparación, se encuentra más retenido que el hexano. El etanol tiene entonces mayor retención de las moléculas en el líquido que en el caso del hexano. El hexano, sin embargo, como no hay ningún tipo de retención, incluso espontáneamente van a migrar las moléculas del seno del líquido hacia la fase de vapor.
Entonces, es muy posible que, o mejor dicho, en la naturaleza se da que el hexano tenga una presión de vapor mayor que la del etanol. ¿Ya? Y si tiene una presión mayor, presión de vapor mayor que la del etanol, significa también que puede igualar fácilmente, en el caso de cuando adicionamos temperatura, él fácilmente puede, su presión de vapor ser igualada a la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, conclusión, ¿quién de ellos tendría el mayor punto de ebullición? ¿Sería el hexano? ¿No? ¿Quién tendría que ser? En todo caso sería el etanol, ¿no? Puesto que nosotros necesitamos mayor energía, ¿sí? Para alcanzar esa temperatura, ¿no? El punto se refiere a temperatura, temperatura. Necesitamos mayor flujo de energía calorífica para el etanol para que éste pueda recién pasar a la fase vapor y de la fase vapor y ser igualado ¿a qué? A la presión atmosférica, ¿ok? Pero hay mayor retención en el seno del líquido. En el caso del hexano es distinto, ¿no? El seno del líquido es espontáneo, ¿no? Y alcanza más rápido la presión de vapor a igualarse con la presión atmosférica. Entonces no vamos a tener un punto de ebullición elevado. En el caso del etanol sí, puesto que hemos primero tenido que vencer las fuerzas intermoleculares de enlace del tipo puente hidrógeno. ¿Ok? La respuesta entonces para la 2 sería falso, ¿no? Y la 3, el etanol dice tiene mayor tensión superficial que el dimetil éter. El etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetil éter. Bien, hay una cosa aquí, miren, que el dimetil éter, por ejemplo, no puede formar enlaces del tipo puente hidrógeno. Lamentablemente, no puede hacerlo. Si ustedes comparan, por ejemplo, entre dos moléculas de dimetil éter, por ejemplo, a su costado, ¿no? La única posibilidad que puedan anclarse es a través de este oxígeno, ¿sí? O que puedan interaccionar es a partir de este oxígeno con un hidrógeno para formar enlaces del tipo puente hidrógeno. Pero fíjense aquí, el hidrógeno está unido al carbono, no está unido a otro átomo electronegativo. Por lo tanto, aquí no hay formación del tipo de enlaces del tipo puente hidrógeno. Pero en el caso del etanol, sí. En el caso del etanol, sí. Sí, en el caso del etanol, sí. Entonces dice, el etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetiléter. Bien, la energía mínima necesaria para poder ampliar su superficie del líquido, para poder expandirla, ¿en qué grado será más difícil? ¿En el etanol o en el dimetiléter? En el etanol, ¿no? En el etanol. Va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, qué va a hacer? Va a incrementarse, por lo tanto es verdadero, ¿no? Ahí tiene la respuesta E. La tensión superficial varía en forma directa con las fuerzas intermoleculares. En el etanol predomina el puente hidrógeno, en cambio en el dimetiléter predominan las fuerzas dipolo-dipolo, que es una fuerza menor ¿no? Comparada al puente de hidrógeno. Bien, la 7, los sólidos, esto ya va un poco por la parte teórica, ¿no? Los sólidos en la naturaleza, ¿de qué tipo pueden ser? Cristalinos o también pueden ser amorfos, ¿no? En el caso de los sólidos amorfos, ustedes pueden tener como ejemplo al vidrio, ¿no? Al asfalto. Y en algún momento también les mencioné que podrían considerarse como líquidos superenfriados, ¿no? Bueno, tienen una viscosidad enorme, muy elevada, ¿ok? Y bueno, sigamos. Esta característica dice, nos lleva a diferenciarlo de los otros estados de agregación. Bueno, los sólidos se presentan como amorfos y cristalinos, etcétera, ¿no? Selecciona la alternativa que contenga la propuesta correcta. A. Poseen movimiento de vibración y son compresibles. Bueno, los átomos se encuentran en zonas localizadas, ¿no? Dentro del cristal, ¿no? Dentro de un cristal, por ejemplo, en un sólido cristalino, entonces poseen una posición definida, y, bueno, y además periódica, ¿no? En el caso del sólido cristalino.
Pero sin embargo, como se encuentran a cortas distancias, es muy difícil poder comprimirlo. Muy difícil poder comprimirlo. Entonces, esta generalidad, digamos, son compresibles, ¿no? De manera muy general, es incorrecta. ¿Ok? Es incorrecta. B. Los sólidos amorfos presentan una estructura ordenada, ¿no? Bueno, acá ya sí perdieron, ¿no? Porque si marcan que es verdadero, pues están mal, ¿no? Porque acabo de decir, los sólidos amorfos no poseen una estructura cristalina. Una estructura cristalina es una estructura ordenada. Como les digo, los átomos metálicos se encuentran, ¿qué cosa? En posiciones localizadas, vibrando. Es el único movimiento en el cual puede, este, pueden expresar ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, los sólidos amorfos, según la afirmación, dice, presentan una estructura ordenada de sus partículas, y eso es falso, ¿no? C. Algunos sólidos moleculares se subliman a presión atmosférica. Algunos sólidos moleculares se subliman a presión atmosférica. Bueno, dependiendo qué ejemplo, el más común es el del dióxido de carbono. Bien, ¿y cómo pueden ustedes bueno, cómo ustedes pueden relacionarlo, ¿no? Con la realidad, entre comillas, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, en el caso del alcanfor, la naftalina, no sé si lo conocerán, son unas bolitas blancas que le colocaban, de antaño, ¿sí? A la ropa. ¿Para qué? Para matar a las polillas, ¿no? Sí, para eso se utilizaba. Y bueno, de pasada también se vio que nos mataban a nosotros, pues, porque son cancerígenos, bueno, la naftalina es cancerígena. Bueno, el polvo químico seco, el dióxido de carbono, es el que está en su estado sólido, incompresible, comprimido dentro de una botella. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros abrimos o sacamos la llave, ¿no? De seguridad de estas botellas, pues de estos cilindros, ¿no? Hacemos que el ingreso de la presión atmosférica. Pero tiene tan elevada la presión el dióxido que ha sido envasado, que sale con una fuerza, pues ya pasando a vapor, ¿no? Sólido va a pasar entonces a vapor, a la temperatura ambiente. Y motivo de eso es que desplaza el oxígeno del aire, ¿no? Bueno, desplaza el aire, desplaza el oxígeno de pasada, ¿no? Y así es como funciona este mecanismo, ¿no? Le quitamos el oxígeno y se puede entonces apagar los incendios, ¿no? Bien. En D, los sólidos cristalinos, dice, solo tienen estructuras de corto alcance de sus partículas. Esto es falso, ¿no? Los sólidos cristalinos también tienen estructuras de largo alcance, puesto que tienen sistemas periódicos, ¿no? De ubicación, ¿no? En todos los ejes, ¿no? Eje X, Y, Z, ¿no? Largo, ancho, altura, ¿no? Como quieran llamarlo. Siempre van a tener una estructura, pero de largo alcance. ¿Ok? El cloruro de potasio, dice, es un sólido amorfo y la madera es tipo cristal. Bueno, acá ya la madera no es de tipo cristalino, ¿ok? Y además el cloruro de potasio, bueno, el cloruro de potasio no es un sólido amorfo, pues, ¿no? ¿Ok? Es un sólido, ¿de qué tipo? Cristalino. Y además, ¿de qué tipo? Iónico. ¿Ok? Iónico. La respuesta es la C. Bien, vamos avanzando. El problema 8, los sólidos amorfos son isotrópicos, dice, ¿no? Debido a que algunas propiedades, bueno, esto de acá, isotropía, anisotropía, está en función a cómo está orientada la medición. Si las mediciones están orientadas de manera tal en la cual no varían o son iguales en cualquier dirección, estamos hablando de una propiedad isotrópica. Y la propiedad isotrópica pueden ser, ¿no? La reflexión a la luz, resistencia mecánica, conductividad térmica, dureza. Dice, en cambio, dice, si los sólidos son anisotrópicos, significa que dichas propiedades físicas dependen de la dirección en que son medidas, ¿no? Bueno,
Les soy sincero, este de acá, por favor, estudienlo. Sí, puede ser que venga en la parte teórica. Bueno, para el problema es un poco difícil relacionarlo, ¿no? Pero bueno, son las propiedades que están hablando aquí, ¿no? Que tienen una relación con este tipo de propiedades, ¿no? Isotrópicas, anisotrópicas. Pero sin embargo, acá en el problema no nos pide, ¿no? Solamente un modo de conocer, de conocimiento, ¿no? Bueno, tenemos entonces ahí. eh, Recuerden, para no volver a las diapositivas, tenemos que, a ver, para el caso de un sólido, ¿sí?, del tipo metálico, vamos a relacionarlo entonces que poseen maleabilidad y ductibilidad. Maleabilidad en el caso de formar láminas, formar hilos, ¿no? Hilos conductores, en todo caso. Bien, se subliman fácilmente, que es una propiedad, se subliman fácilmente y además tienen bajos puntos de fusión. Nos estamos refiriendo a qué tipo? Al molecular. ¿Ok? Molecular. Luego tenemos, no poseen puntos de fusión definidos. No poseen puntos de fusión definidos. Y dado eso, no hay una energía, le llamamos reticular, ¿no? De red, en la que sí existen en los sólidos de tipo cristalino, ¿no? Entonces, como no poseen puntos de fusión definidos, estamos refiriéndonos a un un sólido del tipo amorfo, ¿no? Puntos de fusión elevados y además son frágiles. Estamos refiriendo a quién? Al iónico. ¿Ok? Al iónico. Y finalmente presentan alta dureza y altos puntos de fusión. Y eso sería el covalente. ¿Ok? De donde la respuesta es la A. ¿Ok? Eh, sí, vean más teoría si desean en estos problemas, que son netamente teóricos, pero ya debemos pasar a la siguiente, o debemos pasar a la clase que nos toca, ¿no? Bien, entonces iniciamos con sistemas dispersos. Uno, soluciones y unidades de concentración. En un sistema disperso está constituido por un... Sí, está mejor. Ahí está, listo. Un sistema, entonces, de dispersión o disperso, en el caso, por ejemplo, son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas. Estas partículas están en el orden de los nanómetros, ¿sí?, en el interior de otra sustancia. Bien, pueden ser entonces una sustancia, ¿no?, em, dentro de otra, pero esta que está en mayor proporción, esta última que está en mayor proporción, se podría decir que es del tipo discontinua, ¿no? Perdón, es más bien continua. ¿Ya? La de mayor proporción es la fase llamada dispersante o continua, o también llamado medio dispersante. Bueno, para que pueda suceder una solución homogénea, entonces debe encontrarse en afinidad, ¿no? O sea, es decir, lo polar debe disolver a lo polar, ¿ok? Y en caso contrario, pues no va a haber una buena dispersión, ¿no? A la fase dispersa le vamos a llamar soluto y a la fase dispersante le vamos a llamar solvente. ¿Ok?
Ahora, según el tamaño de partícula, tenemos que los sistemas dispersos, por ejemplo aquí, el tamaño de partícula, el diámetro de la partícula es menor a 1 nanómetro. Estamos hablando de partículas muy pequeñitas, ¿no? De grado iónico incluso, ¿no? Vamos a formar, ¿qué cosa? Sistemas homogéneos. ¿Ok? Los sistemas homogéneos van a tener entonces un tamaño de partícula, un diámetro menor a 1 nanómetro. En el caso de la formación de sistemas heterogéneos, tenemos para los coloides y las suspensiones diámetros, en el caso de los coloides, que varían de 1 nanómetro a 1000 nanómetros. Y para aquellos que son mayores a 1000 nanómetros, vamos a tener a las llamadas suspensiones. Recordar siempre esto, ¿no? Solución menor, el diámetro de la partícula menor a 1 nanómetro, forman sistemas homogéneos, ¿no? En el resto son sistemas del tipo heterogéneos, ¿no? Podemos decir que hay este, partículas como coloides y suspensiones. ¿Ok? En toda solución entonces tenemos, ¿qué cosa? Soluto en menor cantidad, solvente en mayor proporción. ¿Ok? Fase dispersante, el solvente. Fase dispersa, cuando ya agregamos el soluto y ya estamos hablando de la solución en sí misma, ¿no? La solución puede ser homogénea o heterogénea. Si es homogénea, entonces tienen diámetros de partículas menor a 1 nanómetro. Y si son soluciones heterogéneas, ya hablamos de partículas mayor a 1 nanómetro. Y si son menores a 1000 nanómetros, hablamos de soluciones eh, coloidales, ¿no? En el caso de suspensiones, ¿cuáles serán? Mayores el diámetro de cada partícula a, a 1000 nanómetros, ¿no? Ok. Solubilidad, entonces la cantidad máxima de soluto que se disuelve, 100 gramos de solvente. Pero, hay que tener algo en cuenta, a una temperatura determinada. A una temperatura determinada. O sea, es decir, no va a ser lo mismo, ¿no?, disolver una cantidad máxima de soluto en 100 gramos, por ejemplo, de agua, pongámosle, ¿no?, a 20 grados Celsius que a 100 grados Celsius, o a 90 grados Celsius, ¿no? Para no complicarnos con la, con el cambio de fase. Entonces, depende principalmente de qué, de la naturaleza soluto-solvente. ¿Qué grado posee una afinidad o en qué grado pues una propulsión, ¿no? Una- dependiendo también la temperatura, depende también de la temperatura, pero ujú, ya. Y también depende de la temperatura, ¿no? La naturaleza soluto-solvente. Lo semejante disuelve lo semejante, lo que hace un momento acabamos de hablar, ¿no? Bien, el etanol posee entonces la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, ¿no?, con el agua. En el caso del agua sería el solvente. El caso del etanol, pues sería entonces el soluto, ¿no? Todo soluto más solvente, ¿qué cosa conforma? La solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí de las interacciones que puedan haber de corto alcance entre el octano y el hexano, vamos a ver que existe una afinidad, ¿no? Y esa afinidad es de acuerdo a las fuerzas de London que puedan gobernar aquí. Son estructuras, entonces, moleculares del tipo covalentes, ¿no? Son moléculas covalentes. Entonces, ahí predomina, ¿qué cosa? Las fuerzas más bien de London, ¿no? Mientras que en el caso de la izquierda, ¿no?, el diagrama de la izquierda, predominan las fuerzas intermoleculares de enlace del tipo puente de hidrógeno, ¿no? Acá entonces se da de manifiesto la polaridad. Y aquí a la derecha, pues en este ejemplo, no hay polaridad, ¿no? Son moléculas apolares. Aquí tienen un diagrama, ¿sí?, donde van a correlacionar la solubilidad versus la temperatura a la cual se logra esa cantidad de sustancia que se puede disolver en 100 gramos de solvente. En este caso el solvente es el agua, y las sustancias son pertenecientes a cada una de las curvas descritas aquí en el gráfico, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, ¿no? Tantos gramos de dicromato de potasio, ¿no? Aquí en esta curva, por cada 100 gramos de agua, que sería el solvente, ¿no? El solvente en el cual se está disolviendo, pues, ¿no? Y a una temperatura determinada, ¿no? A una temperatura determinada. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros a 20 grados, acá a 100 grados, etcétera. Lo mismo también para el gráfico de la derecha, en el caso de los gases. Bien, tenemos ahí un gráfico en el cual van a ustedes ver, miren, más variable se va a encontrar aquí el azúcar, ¿no? Un disacárido, ¿no? En este caso sería pues la sacarosa, pues, ¿no? Sacarosa, miren, la forma como varía. Y también nitrato de potasio, ¿no? Miren la forma como varía, ¿no? Es bastante abrupto el cambio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio, miren, se va manteniendo casi, entre comillas, constante, ¿no? Casi, casi constante, ¿no? En el rango de temperaturas de 0 a 100 grados Celsius, ¿no? Quizás de repente por ahí, ¿no? En el caso de, bueno, ya pasaría a otra fase, pues el solvente, ¿no? Mayor a 100, ¿no? Pero en el rango de 0 a 100, casi, casi se mantiene constante, ¿no? También el cloruro de potasio, ¿no? No es tan abrupto, digamos, el cambio, ¿no? Tipos de solución. Las soluciones pueden ser iónicas y moleculares. Iónicas, sí, otorgan el paso de la corriente eléctrica con facilidad, ¿no? Pero siempre y cuando, bueno, acá se encuentren pues dispersos los iones, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? ¿Con qué lavan las torres de alta tensión? ¿Alguien ha visto? ¿Con agua? Sí, ¿no? Sí, pues es agua. El tema es de que esa agua es preparada especialmente para que no tenga ningún tipo, o por lo menos la más baja de todas, cantidad de iones, pues, ¿no? Con respecto al agua potable. El agua potable de caño pues, todavía tiene soluciones, todavía tiene iones, ¿no? Pero el agua desionizada, ya preparada, ¿no? Para poder lavar, ¿no? Los cables de alta tensión, porque saben, ¿no? Que el polvo también produce resistencia, ¿ok? Entonces, por eso es que se les debe dar mantenimiento a esas torres de alta tensión con agua desionizada, ¿no? Las soluciones moleculares, sin embargo, la glucosa o alcohol en agua, sacaros en agua, tolueno en benceno, más bien no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? En el caso de las soluciones iónicas, sí. Según la concentración del soluto, a medida que vamos agregando mayor cantidad de soluto, vamos a llegar en el máximo de todos ellos a una solución sobresaturada, ¿no? Solución sobresaturada, entonces viene a contener la máxima cantidad de soluto, a tal punto que una cantidad mínima, ¿no? de soluto ya produjo ya, o ya se está produciendo incluso la precipitación del mismo soluto. O sea, ya el solvente ya alcanzó su máxima capacidad para poder disolver al soluto, ¿ok? El extremo mínimo sería la solución diluida, que a medida que vamos agregando soluto, ya alcanzan niveles de concentración. Esa sería una solución concentrada, ¿no? Vamos a ver las unidades de todas esas soluciones, ¿no? Bien, cuantitativamente, el porcentaje en masa estará dado por la masa del soluto en gramos sobre la masa de la solución también en gramos, y todo ello multiplicado por 100. En el caso del porcentaje en volumen, sería el volumen de soluto en mililitros o en litros también, ¿sí? Multiplicado por 100 y dividido entre el volumen de la solución. Acostumbrémonos de repente a trabajar en mililitros, ¿no? Que es lo más adecuado aquí en química, ¿no? Pero a escalas, pues, industriales, pues, ya van a hablar ya incluso de litros, bueno, de unidades que abarquen mayor cantidad de volumen, ¿no? Porcentaje, masa en volumen. Bueno, la masa del soluto en gramos y el volumen en mililitros de la solución multiplicado por 100. ¿Ok? Entonces, eh,
Entonces, a ver, vamos a aprovechar una cosita. Ah, concentración como la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Estas son unidades de concentración. Partes por millón es la masa del soluto expresada en miligramos sobre el volumen de la solución expresado en litros. Miligramos por litro, entonces será ppm, partes por millón. ¿Ok? A veces también vamos a ver cómo lo convertimos a microgramos, ¿no? Microgramos por, en todo caso sería microgramos por, acá lo tienen, las unidades microgramos por mililitros. ¿Ya? Pero vamos a ver esa expresión como lo vamos a derivar después, microgramos por mililitro. Estas concentraciones son muy pequeñitas, ¿no? Partes por millón. Expresiones cuantitativas en unidades químicas. Se expresan como en función de la cantidad del número de moles y el volumen en litros de solución, y nos estamos refiriendo a la molaridad. O también se pueden expresar en función de la normalidad, que es el número equivalente de gramos del soluto sobre el volumen de la solución expresada en litros. Bien, ahí tienen entonces, ah, nunca olviden esto, ¿no? El parámetro, ¿no? ¿Qué unidades tenía el parámetro? Equivalentes por cada mol, ¿no es así? Bueno, la masa molar, gramos por cada mol. Bien, ahí tienen una forma de cómo poder calcular para ácidos, por ejemplo, los equivalentes por mol. El parámetro sobre todo, ¿no? El número de hidrógenos sustituibles o protones sustituibles nos van a dar la cantidad de equivalentes por cada mol. O sea, el número, perdón, el parámetro, ¿no? La cantidad. En el caso del soluto hidróxido, vamos a tener a la cantidad, el número de hidroxilos sustituibles. ¿Ok? En el caso de las sales, la carga neta del ion. En el caso de oxidante o reductor, el número de electrones transferidos por mol. Bueno, nuestros problemas van a girar casi en la mayoría en parte de, va a tomar todos ellos, ¿no? ¿Sí? Acá tienen ustedes ejemplos, ¿sí? De qué parámetros se tomaría, por ejemplo, para el ácido sulfúrico. Tiene dos protones sustituibles, acá uno, acá tres. En el caso de los oxidrilos, de las bases, acá uno, acá, ¿cuánto sería? Dos, ¿no? Y esto ya serían sales, ¿no? Sería entonces la carga neta del ion para las sales. ¿Ok? Bueno, ahí tienen el modo cómo se calcula. Y acá en reacciones de óxido-reducción. A ver, permítame un ratito. Entonces, ajá, ya, esto. Bueno, en el caso de las reacciones del tipo óxido-reducción o redox, vemos que el peso equivalente está en unidades en gramos sobre cada equivalente. Además, es la cantidad de sustancia en gramos que gana o pierde por un mol de electrones transferidos. ¿Ya? Es entonces la cantidad de sustancia en gramos que gana o pierde por un mol de electrones transferidos. Aquí, por ejemplo, observen, ¿no? Que sería, mm, esa sería nuestra ecuación global, nuestra ecuación neta, ¿sí? Cómo es el paso en el caso del dicromato, el cromo, está pasando a cromo más 3. ¿Ok? Y acá ya está balanceada la semirreacción de reducción. ¿Ok? Solamente la de reducción, la semirreacción de reducción. Y podemos observar que por cada mol de dicromato se transfieren, ¿qué cosa? 6 equivalentes. O sea, 6 mol de electrones, o 6 equivalentes, perdón, 6 equivalentes de electrones por cada mol. ¿Ok?
Entonces podemos asociar el peso equivalente del dicromato de ser igual al peso fórmula dividido entre esos 6 equivalentes por mol. El parámetro. Sí. Este sería el parámetro. Ok, bien. A ver, voy a hacer un ejemplo, pero es el mismo que van a hacer en el problema. Preferiría hacerlo en lo del problema. Pero vamos a ver una cosa, ¿ya? Vamos a desarrollar el problema número uno. Bien, hasta aquí tenemos entonces lo que serían soluciones, la explicación de soluciones en la guía, la solubilidad, ¿sí? Tiene solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, ¿no? La concentración, tipos de concentraciones cuantitativamente. ¿Sí? Ah, otra cosa más. Mm, hay una división, unidades físicas de concentración, cuando solamente expresamos en función de la masa y el volumen. ¿Sí? En función de la masa y el volumen. Entonces, hablamos de unidades cuantitativas, unidades físicas de concentración. Ahí tenemos también las partes por medio. Pero ojo, ojo. Miren, aquí, porcentaje en peso, no nos brindan otra información adicional. Pero en el caso, por ejemplo, de que contengamos volúmenes, ¿sí? Debemos expresar también otra información más, la temperatura. ¿Sí? No es igual, no es lo mismo hablar a diferentes temperaturas que va a permanecer el valor de los porcentajes, ¿no? Cuando están involucrados el volumen. ¿Ok? Las unidades químicas, sí, o sea, las unidades químicas van a emplear moles, van a emplear equivalentes por mol, sí, lo que está asociado con la materia química, ¿no? Bien, ahí lo tienen, es equivalente, molaridad, y normalidad, ahorita hablamos de la normalidad y la fracción molar. Pero quiero acá avanzar una cosa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá. En el problema número uno dice, la mezcla de dos sustancias, de dos o más sustancias donde el soluto o fase dispersa se disemina en el solvente o fase dispersante se denomina sistema disperso. Por ejemplo, en una suspensión, las partículas de la fase dispersa son de mayor tamaño que en las disoluciones y en los coloides. Seleccionar, dice, las alternativas correctas sobre los sistemas dispersos. Bueno, uno, dice, en una suspensión se puede distinguir las partículas que constituye la fase dispersa cuando se depositan en el fondo del recipiente por la acción de la gravedad. Bien, ¿qué sucede? Que una suspensión, ¿qué cosa era? Una mezcla heterogénea. ¿Ok? Es una mezcla heterogénea, conforme va pasando el tiempo, ¿ya? No va resistiendo, mejor dicho, resiste todo el tiempo, ¿no? Pero poco a poco las partículas van sedimentando, se llama ese fenómeno. Sedimentan y se depositan en el fondo del recipiente que los contiene. Y esos son debido a efectos gravitatorios. Las partículas ya tienen la posibilidad de poder ser influenciadas por la acción de la gravedad. Bien, entonces la uno es correcto. 2. Generalmente una mezcla gaseosa es homogénea, ¿ya? Cuando contienen dos o más gases distribuidos de manera uniforme. Bueno, si hablamos pues entonces de generalmente, eso es correcto. Eso es correcto. La tendencia entonces de los gases es que una vez que son mezclados, cada uno de ellos, ¿qué cosa hace? Va a tener siempre eh, una propiedad intrínseca, ¿no? La de ocupar todo el espacio disponible. Gobiernan las fuerzas de repulsión, entonces a medida que se van mezclando entre ellas, también se va expandiendo, ocupando el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? Entonces, de esa manera se alcanza una cierta uniformidad en su distribución dentro del recipiente, ¿no?
Número 3, los coloides y las soluciones son mezclas homogéneas. A ver, los coloides y las soluciones son mezclas homogéneas. Bueno, los coloides no son mezclas homogéneas, son mezclas heterogéneas, ¿no? Entonces, su diámetro está entre 1, o sea, mayores a 1 nanómetro y menores a 1000 nanómetros, ya hemos dicho, ¿no? Y por lo tanto, están dentro del rango de las mezclas heterogéneas, ¿no? ¿Ya? ¿Estos coloides pueden llegar a precipitar? Sí, sí pueden llegar a precipitar. Si son muy pequeñitas, o sea, más del extremo de 1 nanómetro por ahí, ya se utilizan otros tipos de agentes que pueden eh, lograr la precipitación de esos coloides. ¿Ok? A veces se trata únicamente de un intercambio de cargas, dice intercambio de cargas de la superficie coloidal, pues neutraliza, ¿no?, el efecto y puede hacer que precipiten en el fondo, ¿no?, que puedan sedimentar partículas coloidales. 4. En una mezcla heterogénea, la fase dispersa se distribuye uniformemente, por lo que presenta una sola fase. Bueno, eso pues totalmente incorrecto, ¿no? En una mezcla heterogénea sí se pueden observar más bien heterogeneidades, no uniformidades respecto al todo, ¿no? A primera vista se puede ver las fases, ¿no?, de las cuales está compuesta esa mezcla, ¿no? Bien, esa sería entonces la pregunta número 1. La pregunta número 2, como les digo, está asociada con tema de la práctica, ¿no? Ejemplo de dosis de un medicamento. Y bueno, no lo vamos a repetir, pues, ¿no? Incluso hasta 3 veces, ¿no? Vamos a hacerlo acá de frente. Cierto día, dice Negrito, bueno, este, de aquí hasta aquí están hablando acerca de una inflamación, la cual pudo percatarse a su dueña, y para eso lo lleva al veterinario. El veterinario entonces eh, ve que es necesario aplicarle o aliviarle esa inflamación con meloxicam. Meloxicam, entonces es un desinflamante. Y además le da una receta. ¿Cuál es esa receta? Que deben administrarle 4 miligramos de meloxicam, ¿ya?, cada 24 horas por 5 días completos. ¿Ok? Por otro lado, al adquirir ese producto, se percata que es una solución de meloxicam con determinada concentración. Bueno, después de adquirir el producto, ¿no? Se percata. Bueno, claro, porque ella no es farmacéutica. Se supone que es una persona que tiene su perrito y no es farmacéutica, pero sí tiene una muy buena curiosidad, ¿no? Le gusta, dice, mucho la química. Le gusta mucho la química. Entonces decide, ¿qué cosa? Determinar los moles totales y además las gotas, se supone gotas en total, ¿no?, de la solución adquirida. Ajá, que recibirá Negrito, se llama, ¿no? Negrito. Bueno, los datos: la masa molar del meloxicam, 351,4 gramos por mol. La presentación del meloxicam es, ¿cuál es? Ajá, 10 miligramos de meloxicam por cada mililitro de solución. Y miren, y ya por ahí ya nos da un indicio, ¿no? Miren, si nosotros ya sabemos la presentación del meloxicam por cada mililitro, podemos también saber que por cada mililitro, ¿cuántas son? Son 20 gotas. Son 20 gotas. Bueno, esto de acá es como para formarlo, ¿no?, en las operaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Número de moles totales versus y gotas en total. Gotas en total, ¿no?, al lado derecho.
Bien, ¿qué debemos hacer primero? Acá hay un gráfico que nos va a ilustrar eso. Estas son, ¿qué cosa? Las dosis, ¿no? 4 miligramos de meloxicam. Esto es una dosis, ¿ya? Esta es una dosis. Pero nos piden en 5 días completos, ¿no? O darle al perrito, al negrito, 5 días completos. Bueno, un día contiene 24 horas. Vamos a darle al inicio, ¿no? Y al final de esas 24 horas. Entonces podemos guiarnos de este diagrama. ¿Ok? ¿Cuántas son? Una, dos, pasó el primer día, tres, segundo día, cuatro, cuarta dosis, pasaron 3 días, quinta, pasaron, ¿cuántos? 4 días, y sexta dosis, pasan 6 días completos. Cada día es de 24 horas, y cada dosis contiene, ¿qué cosa? 4 miligramos de meloxicam. Veamos cómo sería con las moles totales de meloxicam consumido en 5 días completos. Son 6 dosis totales, ¿sí? Son 6 dosis totales, y de acá ya hemos obtenido la relación, ¿no? Una dosis, ¿cuánto contiene? 4 miligramos de meloxicam. Una dosis equivale a 4 miligramos de meloxicam. Una dosis, 4 miligramos de meloxicam. Entonces ya con estos miligramos de meloxicam ya podemos ya con su masa molar poder obtener el número de moles o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede aquí en este intermedio, en este factor de conversión? Un miligramo de meloxicam equivale a 10 a la menos 3 gramos de meloxicam. Lo estamos pasando simplemente a gramos, ¿no? A gramos. Obviamente que es una cantidad muy, muy pequeñita, 10 a la menos 3 gramos de meloxicam. Y decimos, ¿no? Con el dato que tenemos arriba de la masa molar, son 351,4 gramos, equivale a un mol. Y acá tenemos, ¿no? 351,4 gramos equivale a un mol de meloxicam. 351,4 gramos por mol. Decimos 351 gramos de meloxicam equivale a un mol de meloxicam. Y ya con eso podemos hacer nuestra simplificación, ¿eh? ¿Cómo sería la simplificación? Dosis, meloxicam con meloxicam. Miligramos de meloxicam con miligramos de meloxicam. Gramos de meloxicam con gramos de meloxicam. ¿Y qué nos queda? Moles, ¿no? Moles de meloxicam. Entonces aquí ya sería, ese sería el resultado, ¿no? La cantidad de moles. Pero además, pero además, la presentación. Fíjense muchachos acá, la presentación. La presentación del meloxicam es 10 miligramos de meloxicam por cada mililitro de solución. ¿Ya? Esa sería la presentación. 10 miligramos de meloxicam por cada mililitro de solución. ¿Ok? Partimos entonces de que cada dosis, ¿ok? Tenemos que 4 miligramos de meloxicam vamos a encontrar por cada dosis, ¿sí? Administrada, ¿no? Esta sería la administración del médico, ¿no? Del médico veterinario, me refiero. 4 miligramos de meloxicam es una dosis, por cada dosis, ¿no? Y aquí, en esta parte de aquí, vemos el factor de conversión de la equivalencia, en todo caso, de la presentación, ¿no? Hay 10 miligramos de meloxicam por cada mililitro de solución. Bien, miligramos de meloxicam con miligramos de meloxicam se anulan. Y acá vamos a tener 0,4 mililitros de solución por cada dosis. Esto es por dosis, ¿ya? Los mililitros que tenemos por dosis. Pero ¿cuántas dosis son en total que se le administró a Negrito? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son 6 dosis. Entonces partimos de esas 6 dosis, ¿no?
6 dosis multiplicamos por un factor de conversión, ¿no? O un equivalente de él, ¿no? Que ya lo hemos obtenido aquí. A ver, 6 dosis por una dosis equivale a 0,4 mililitros de solución. Una dosis equivale a 0,4 mililitros de solución. Y luego multiplicamos por otro factor de conversión. Ese factor de conversión lo van a obtener aquí, de este dato. Un mililitro equivale a ¿cuánto? A 20 gotas. Considerar un mililitro equivale a 20 gotas, ¿no? Algo así, ¿no? Equivale a 20 gotas. Entonces, ya tenemos los mililitros de la solución y decimos, un mililitro de solución equivale a 20 gotas de solución. Bueno, hacemos la simplificación, entonces dosis, mililitro de solución con mililitro de solución y nos van a dar las 48 gotas de solución. Pero estas son totales, ¿ah? Totales. Mientras que la otra era por dosis, ¿no? Mientras que en este caso son totales. Y además expresado en qué unidades, en gotas de solución. La respuesta es la E. Bien. Para el problema 3, rechanfle. El problema 3 ya sí tenemos que volver. ¿Ya? Espérate. La semana 8 ya. Esta semana 8 ya está. Vamos a. Sí, ya está grabado. Y nos quedamos con la semana 9. Bueno, continuamos. Bien. En la disolución o en la dilución de soluciones, creo que me comí algo por ahí. Bueno, esto ya ha sido explicado con el otro, con el ejemplo. Ah, tiene para elegir, ¿no? O bien perrito o bien gatito, ¿no? Bien. Ya, dilución entonces de soluciones cuando el número de moles es constante. Miren, acá lo que permanece, el número de moles es constante, ¿no? No varía el número de moles, ¿ok? O sea, la sustancia, en todo caso el soluto, va a permanecer en cuanto a su número de moles igual, tanto en el estado 1 como en el estado 2. ¿En qué se diferencia el estado 1 del estado 2? Únicamente que hemos agregado más agua, ¿no? En el estado 2. O sea, hemos agregado más solvente, ¿sí? Entonces, ¿qué relación van a tener tanto la concentración con el volumen? La concentración con el volumen van a tener una relación del tipo inverso, ¿ok? Entonces, vamos a decir, mayor concentración, ¿sí? Menor volumen, pero va a permanecer constante eso, ¿no? Aumentamos entonces la cantidad de volumen y con ello disminuye la concentración. Entonces, esto de acá va a permanecer constante, esta relación, ¿no? La concentración y el volumen 1 va a ser igual a la concentración por el volumen, concentración 2 por el volumen 2. Ya les dije, esto de acá es la condición, ¿no? Y esto es lo que se va a cumplir. Ahora, sí y solo sí, por eso hago este tipo de consideración, siempre y cuando los volúmenes sean aditivos. Aditivos, ¿ah? ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de que sean, pues, agua, el solvente y el soluto sea afín, bueno, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero si en el caso, por ejemplo, que yo mezcle agua y alcohol, eh, si yo mezclo, pongámosle, 100 mililitros de alcohol y 100 mililitros de agua, no voy a obtener 200 mililitros de un volumen total. Voy a tener una cantidad menor, ¿ya? ¿Y qué sucede? Como ocurre con las sustancias que pueden formar enlaces del tipo puente de hidrógeno, las moléculas son retenidas, ¿no? Hay mayor fuerza intermolecular y disminuye el volumen de esa manera, ¿ok? Entonces, el volumen en el recipiente número 1 más agua me debe dar el volumen en el recipiente número 2. Aquí. Bien.
Bueno, ahí tienen para que se diviertan el ejemplo. La mezcla de soluciones. La mezcla de soluciones consiste en, primero, que en el momento en el cual vamos a hacer la mezcla tenemos moles de uno, moles de 2, ¿no? Los moles en el recipiente uno, moles en el recipiente 2. Moles aquí, recipiente uno, moles en el recipiente 2. ¿Ok? Y acá moles en el recipiente 3. Esta es nuestra condición, nuestra frontera, ¿no? Nuestra condición. El número de moles va a permanecer, ¿qué cosa? También constante, ¿no? Si sumamos moles de uno y de 2, vamos a tener moles resultantes en 3. Lo mismo, ¿no? Las relaciones inversas de cada uno, la suma, ¿sí? Concentración por volumen es igual a concentración por volumen en 3. A ver, ya, si la concentración, por ejemplo, aquí estuviera en moles, ya saben que la concentración debe estar expresada en mol por cada litro, ¿no? De solución. Si nosotros multiplicamos por el volumen de la solución 1, que va a estar en unidades en litro de solución, entonces podemos cancelar, ¿no? Y tenemos la cantidad de moles, ¿no? Esta sería, por ejemplo, en 1, ¿no? Y así también, ¿no? En 2 vamos a tener, ¿cuánto acá? Unas moles totales, en todo caso, ¿no? Moles totales en el volumen 3, ¿no? Del volumen total también, ¿no? Ahora, otra vez más, se consideran volúmenes de qué? De tipo aditivos. Volumen 1 más volumen 2 debe ser igual al volumen 3. Bien, vayamos con los problemas ahora sí. ¿Ok? Ujú. El agua regia, dice, es una solución que contiene ácido nítrico y ácido clorhídrico concentrados. Dicha mezcla es altamente corrosiva, es la única que puede disolver al oro, ¿ya? Al oro y además también al platino. Aunque tengo entendido que el platino en menor proporción, pero más empleado es al oro, ¿ya? Al oro. Dice, si se tiene 1000 mililitros de agua regia, ¿ya? La cual contiene ácido nítrico al 25% en volumen, determinar la densidad de la solución. Tres cosas. Como datos, nos están dando qué cosa. El volumen de la solución, ¿ya? De agua regia. Dice, se tiene 1000 mililitros de agua regia. ¿Sí? O sea, el agua regia está compuesta ¿de qué? De ácido nítrico y ácido clorhídrico. De estos 1000 mililitros, dice, contiene ácido nítrico, ¿cuánto? O sí, está con una concentración al 25% en volumen. O sea, por cada 100 mililitros, ¿ya? 25 mililitros tendrían que hacer qué cosa? Ácido nítrico. ¿Ya? Otro, otro dato importante, las densidades, miren, las densidades. ¿Sí? Bueno, el gráfico entonces nos expresa qué cosa, que va a haber como soluto ácido nítrico y ácido clorhídrico. Y el solvente, ¿quién sería? El agua, ¿no? Todo conforma una solución de agua regia, en todo caso, ¿no? Sería una solución del tipo homogéneo, ¿no? Homogénea y además muy iónica, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿en qué orden de tamaño de las partículas tocaríamos? Menor a un nanómetro, ¿no? Bien. No, 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 no. Ué, perdón, perdón, perdón. Veamos. Nos piden la densidad de la solución total. Miren, la densidad de una mezcla va a ser igual a la masa, por ejemplo, de un componente uno más un componente 2 y así, sobre volumen uno más volumen 2 de las soluciones. Para nuestro caso, la densidad de esta mezcla, o sea, del agua regia, vendría a ser la masa de ¿quién? Del ácido nítrico
más la masa del ácido clorhídrico sobre los volúmenes que aportan cada uno de ellos, ¿no? Esa sería la densidad de la mezcla o del agua regia, ¿no? Agua regia. Entonces nos abocaremos a hallar la masa del ácido nítrico y la masa del ácido clorhídrico, ¿ya? Y con estos datos, una vez teniendo esas masas, vamos a hallar qué cosa, los volúmenes. Porque ya tenemos los datos de las densidades, bueno. A ver, si tenemos la densidad como dato, ¿no es cierto que también esta es igual a la masa sobre el volumen? Y si tuviéramos ya la masa, podríamos saber el volumen. Entonces podríamos ya ubicarnos aquí, ¿no? ¿De qué estoy hablando? A ver, veamos cómo sería eso. Densidad de la solución. ¿Ok? Porcentaje en volumen. Habíamos dicho que el porcentaje en volumen, ¿sí? ¿Cómo sería expresado? Volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Y esto multiplicado por 100. ¿Qué valor nos dan? 25% de ácido nítrico, ¿no? Aquí está, 25% en volumen de ácido nítrico. 25% en volumen de ácido nítrico. Bien, ese 25% está aquí. ¿Sí? De cada 100 mililitros, 25 mililitros corresponde a ¿cuánto? Al ácido nítrico. ¿Ok? Ahora, ¿de cuánto? De ese 100, ¿no? De esos, o sea, esto está en porcentaje. Ya. Tenemos 25% por cada 100 mililitros. ¿Cuánto nos va a dar? 250 mililitros en volumen. Ahora, si tenemos que es 25% volumen del ácido nítrico, lo restante, ¿cuánto sería? 75%, ¿no? Aquí está ese 75%. Multiplicado por 100, ahí tendrían entonces 750 mililitros. Ya tienen ahí ya los volúmenes, volumen del ácido clorhídrico y el volumen del ácido nítrico, ¿no? Del clorhídrico 750 mililitros y del nítrico 250 mililitros. Ya tienen entonces ustedes ya los volúmenes. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Con los datos de las densidades que nos dan arriba, aquí y aquí, la densidad de ácido clorhídrico 1,20 gramos por mililitro, densidad del ácido nítrico 1,4 gramos por mililitros. Ya una vez obtenido los volúmenes, ¿sí? Los volúmenes, volumen y volumen, ¿no es cierto que ya podemos obtener también las masas? Sí. Entonces, esas masas van a ser calculadas aquí, aquí. Masa del ácido clorhídrico, masa del ácido nítrico. ¿Ok? A ver, densidad es igual a masa sobre volumen. Si quiero hallar la masa, ¿qué hago? Despejo, ¿no? Entonces la masa debe ser igual a la densidad por el volumen. Listo. Entonces la masa debe ser igual a la densidad por el volumen. La densidad del ácido clorhídrico, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Por el volumen que hemos obtenido de ácido clorhídrico. Ajá. Aquí hay un pequeño problema. Unidades de densidad del ácido clorhídrico está en gramos por cada mililitro. 1,20 gramos por cada mililitro. Entonces aquí sería 1,20 gramos por cada mililitro, ¿sí? Multiplicándose por 750 mililitros nos da 900 gramos, ¿sí? ¿Ok?
En el caso del ácido nítrico, lo mismo, ¿no? La masa ha sido obtenida así, masa igual a densidad por volumen igual a 1,4 gramos por mililitros, multiplicado por 250 mililitros, le da 350 gramos. Ajá. Entonces, así de esta manera, ya ustedes tienen los datos de los volúmenes. ¿Dónde están los datos de los volúmenes? Aquí, ¿no? Este volumen del ácido clorhídrico, volumen del ácido nítrico, y tiene sus correspondientes masas, ¿sí? Masa del ácido clorhídrico, 900 gramos, masa del ácido nítrico, 350 gramos. Ahora, estos datos los reemplazamos en esta expresión de aquí, ¿sí? Así como está, ¿no? Densidad, una mezcla, ¿no? Masas arriba, la suma de las masas arriba y la suma de los volúmenes abajo. Veamos. Masa de la solución, o sea, quiere decir la masa del ácido clorhídrico más la masa del ácido nítrico, ¿cuánto es? ¿Ya? Por eso ponemos masa del ácido clorhídrico, 900 gramos, más 350 gramos. Esa sería la masa de la solución en total. Sobre el volumen total. El volumen total sería del volumen, la suma del volumen del ácido clorhídrico más la suma del volumen del ácido nítrico. Sería entonces 750 mililitros más 250 mililitros nos daría 1000 mililitros. Bien, sumado, dividido todo, nos da como resultado 1,25 gramos por mililitro. Esa sería entonces la densidad del agua regia, ¿no? La respuesta es la D. Bueno, en este caso es un poquito a ver, un momentito. En este caso sería un poquito más perdón, un ratito. Ah, ya, sí, ya, está bien. Mm, está referido sobre todo a expresiones cuantitativas de las concentraciones, ¿ya? De las soluciones. A ver, molaridad y normalidad. Molaridad estaba definida como el número de moles, ¿sí? Sobre litros de solución. Y la normalidad es el número de equivalentes gramo por cada litro de solución. Hay una regla de interés que relaciona a estas dos expresiones, ¿sí? Normalidad debe ser igual al parámetro por la molaridad. ¿Ok? Luego vamos a ver que esto de acá, bueno, es una cuestión formular, una cuestión de fórmula, ¿no? Pero va a salir en las expresiones de equivalencia. Vamos a ver. Nos dan como dato masa molar del ácido sulfúrico, 98 gramos por mol. Y además que un mol de ácido sulfúrico otorgan dos equivalentes, o sea, dos protones que pueden ser sustituidos, ¿no? Dos equivalentes. Con lo cual también podríamos hablar que el parámetro podría expresarse como dos equivalentes por cada mol, ¿no? Para el ácido sulfúrico. Bueno, las consideraciones estos son, bueno, por ahí si no tienen calculadora, bueno, lo hacen, ¿no? Leamos. Se disuelve 98 gramos de ácido sulfúrico con agua para preparar un litro de solución con densidad de 1,83 gramos por cada mililitro. Se pide seleccionar las alternativas correctas de las siguientes proposiciones. Bueno, ya tenemos entonces el volumen de la solución que deseamos preparar, un litro de solución. Tenemos además, ¿qué cosa? La densidad, ¿sí? La densidad, ¿ok? Y además también tenemos la masa, ¿sí? De ácido sulfúrico, ¿no? Esos son los datos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué nos piden? La molaridad y la normalidad de esa solución.
o perdón, acá en esta afirmación es la molaridad y normalidad de la solución es de 1 mol por litro, 2 equivalentes por litro, respectivamente. A ver, veamos los cálculos, ¿no? Creo que ya están escritos. La molaridad viene a ser el número de moles, ¿ya? El número de moles por unidades de volumen. Y esto está expresado en unidades de volumen en litros de la solución, ¿ya? Primero, ¿cuánto deseamos preparar? 1 litro de solución. O sea, son 1000 mililitros, ¿no? En todo caso, o 1 litro, ponemos, ¿no? Aquí abajo. 1 litro únicamente. El número de moles, ¿cómo lo hallamos? El número de moles viene a ser la masa, ¿sí? Entre la masa molar. La masa entre la masa molar. A ver, número de moles viene a ser la masa en gramos sobre la masa molar. La masa está expresada ¿en qué? En gramos, ¿sí? Y la masa molar en gramos por cada mol, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer? Simplificarlo ahí. Y obtenemos como unidades únicamente a mol, ¿sí? Entonces, con esta expresión, nosotros vamos a determinar, ¿qué cosa? El número de moles. Acá, ¿cuánto da? 1 mol. Y la molaridad, ¿cómo está definida? En moles por litros, por lo tanto nos da 1 mol. Perdón, 1 molar. 1 molar. ¿Sí? O sea, esta expresión de acá equivale a 1 molar. 1 mol por cada litro es equivalente a 1 molar. Lo otro sería relacionar dos equivalentes por cada litro, ¿no? Si es que es verdad, ¿no? Vamos a ver. Ya nosotros tenemos la equivalencia según la molaridad, ¿no? Es 1 mol por cada litro. Entonces, vamos a trabajar aquí para poder hallar la normalidad, ¿no? Sería, porque estas son unidades de normalidad. O sea, está queriendo decir, ¿es esto realmente 2 normal? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Es esto igual a 2 equivalentes por cada litro? Eso es lo que nosotros necesitamos comprobar, ¿no? Lo colocamos acá. Ya hemos hallado que contiene 1 mol por cada litro. Y colocamos aquí 1 mol por cada litro. Esa va a ser nuestra expresión de partida, ¿ya? Pero también sabemos que 1 mol de ácido sulfúrico puede, ¿qué cosa? Tener 2 equivalentes, o sea, 2 protones que pueden ser sustituibles, ¿no? Entonces decimos, 1 mol equivale a 2 equivalentes, ¿no? Ese sería un factor de conversión. Por lo tanto, si nosotros simplificamos aquí, tendríamos 2 equivalentes por cada litro. 2 equivalentes por cada litro. Lo que equivale a 2 normal, ¿no? A una solución 2 normal también. ¿Cómo será eso entonces? Correcto. Ahora, fíjense acá, ¿no? Miren, se cumple la expresión, ¿no? Normalidad es igual a ¿qué? ¿Esto qué cosa es? Expresiones de molaridad. Molaridad. ¿Y esto que está acá, qué cosa es? ¿Mm? Es el parámetro, pues. Esto de acá, 2 equivalentes por cada mol, es el parámetro. Ahí está. Se cumple, ¿no? Si quieren pueden hacerlo mediante la formulita, o si no, deduciéndolo así de esta manera, ¿no? El porcentaje en masa de la solución es 5,36%. Bien, el porcentaje en masa, ¿qué nos decía? Que era masa del soluto sobre la masa de solución, todo eso por 100, ¿no? Entonces, ya tenemos la masa del soluto, sí, 98 gramos, ¿no?
Tenemos la masa de la solución. Bueno, sí, digamos, ¿no? Con esto podemos transformar. Veamos. Haciendo uso también de la densidad. Miren, el porcentaje en masa es, por definición, masa absoluto sobre la masa de la solución, multiplicado por 100. ¿Ok? Ahora, la masa de la solución podemos obtenerla a partir de la expresión de la densidad. Densidad es igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. La masa de la solución entonces será igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución, ¿no? Densidad por volumen. Acá lo tiene, densidad por volumen. Por dato, 1,83 gramos por mililitros por el volumen de solución que deseamos preparar, ¿no? 2000 mililitros. Entonces tendríamos 1830 gramos de solución, ¿ya? La densidad, por si acaso, está referida a la solución, ¿ah? No al soluto, ¿ya? Que quede claro. Está relacionado con la densidad de la solución. La masa de la solución igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Que nos da esto, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el denominador, ¿no? De lo que sería el porcentaje masa en masa. 98 gramos es lo que tenemos como dato que vamos a emplear. ¿Sí? Debemos dividirlo entre la masa en gramos de la solución, multiplicado por 100 y nos da 5,36. Eso coincide, el valor es correcto, ¿ya? Veamos ahora qué dice la propuesta 3. El porcentaje masa sobre volumen de la solución es de 8,90%, ¿eh? Bien, porcentaje masa-volumen. La cantidad de masa en gramos, volumen en mililitros, ¿no? Multiplicado todo eso por 100. ¿Ok? Veamos. Masa en gramos del ácido sulfúrico sobre volumen en litros de la solución. En este caso, podemos afirmar que un litro equivale a 1000 mililitros, ¿no? 1000 mililitros. Multiplicado por 100 nos debe dar 9,8%. ¿Ok? Y la respuesta sería entonces la respuesta, la D. ¿No es así? Problema número 5. Ya, 5. Bien, el ácido fosfórico es un ácido débil utilizado en la industria alimentaria, especialmente en las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas, pero bueno, si es que todo es mesurado, no pasa nada, ¿no? Digo, pero más saludables siempre es de que ustedes consuman antioxidantes, ¿ya? Antioxidantes es la mejor ruta para que ustedes puedan extender una vida saludable. ¿Ok? Pues si ustedes grasas saturadas, la papita frita, el gaseosón y todo, uf, no. En medio de todo eso van a encontrarse siempre con el ácido fosfórico, en las bebidas gaseosas al menos. En la farmacéutica, en la industria agrónoma y tratamiento de aguas. Dice, se tiene 100 gramos de una disolución de ácido fosfórico de 75% en masa. ¿Qué significa esto, no? De 100 gramos de solución, son 75 que son ácido fosfórico, pues, ¿no? Dice, y además una densidad de 1,58 gramos por mililitros. Esto de acá no está referido al ácido sulfúrico, perdón, al ácido fosfórico como sustancia. Está referido a la solución, ¿ya? A la solución de ácido fosfórico, en todo caso. Seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Tenemos la masa molar del ácido fosfórico y la consideración, dice, un mol de ácido otorgan 3 equivalentes, ¿no? 3 equivalentes. O sea,
Es decir, para cualquiera de las reacciones involucradas o su forma, cómo se utiliza, tres hidrógenos van a ser sustituibles, o sea, emplea los tres hidrógenos, ¿no? Si son sustituibles esos tres hidrógenos, o van a reaccionar esos tres hidrógenos, hablamos de tres equivalentes por cada mol de sustancia, ¿no? Ok, la solución tiene una concentración de 1185 miligramos por cada mililitro. Bien, esto de acá, ¿de dónde podemos obtenerlo? A partir incluso de su, ah, acá está, densidad. ¿Ok? A partir de su densidad. 1,58 miligramos por mililitro. La concentración de la disolución masa en masa es de 75%. ¿Ok? Y 100 gramos es la masa de la disolución en total. Bien, listo. La solución, entonces, nos dice ahí, tiene una concentración de 1185 miligramos por mililitro. Bien, de cada 100 gramos de solución, por cada 100 gramos de solución, tenemos, ¿qué cosa? 75 gramos de ácido fosfórico. ¿Ya? Ahora, multiplicándolo, ¿esto qué sería? La densidad, ¿no? Por la densidad tenemos 1,58 gramos de solución por cada mililitro. Esa sería la densidad. Luego hacemos factor de conversión de estos gramos de solución, ¿ok? De estos gramos de solución a perdón, a 1,58 gramos de solución. Se anularía con esto. Tenemos entonces más bien que transformar los gramos de ácido fosfórico equivalentes a ¿cuánto? A 10 al cubo miligramos de ácido fosfórico. Y esto nos va a dar 1185 miligramos de ácido fosfórico por cada mililitro. Esa sería entonces su concentración y sería correcto, ¿no? La primera sería correcto. Ajá. Fíjense que cuando ustedes utilizan datos de densidad, ya están relacionando ya tanto gramos de la solución sobre mililitros de solución, ¿ya? Y si les dan un porcentaje masa en masa, involucra los gramos de solución, ¿sí? Involucra los gramos de solución. Ahora, como nos están pidiendo la concentración en unidades de masa con referencia a unidades de volumen, van a ustedes a considerar que una vez que van a multiplicar ese porcentaje en masa, el porcentaje en peso, en todo caso, porcentaje en peso, van a multiplicarlo por la densidad y ya inmediatamente tienen la relación entre masa y volumen. Acá lo único que se hizo únicamente fue transformar los gramos ¿a qué? A miligramos, ¿sí? A miligramos, para obtener las unidades en miligramos, ¿no? Hemos hecho, la última es una transformación nada más de unidades de los gramos a miligramos del ácido fosfórico, ¿ya? Número 2. La concentración del ácido fosfórico en la solución representa 1,2 por 10 a la sexta. ¿Cómo se llamaba esta unidad? Partes por millón. Partes por millón. Y las partes por millón eh, era expresar las unidades de masa en miligramos por cada litro, ¿ya? Unidades de miligramos por cada litro. Pero también a su vez puede ser expresado en microgramos por mililitro. Vamos a ver cómo sería eso. Hasta aquí, esto de aquí sería el porcentaje en masa, ¿no? Por cada 100 gramos de solución,
tenemos 75 gramos de ácido fosfórico. Bueno, esta es la expresión del porcentaje, sí, porcentaje masa en masa, ¿no? Masa en masa. Esto que está aquí, ¿qué sería? Ese 1,58 gramos de solución por cada mililitro de solución. Bueno, esto de acá sería la densidad, ¿no? Para recordar ahí, esa sería la densidad, ¿no? La densidad. La densidad de la solución de ácido fosfórico. ¿Ok? Entonces multiplicamos el porcentaje masa en masa por la densidad de la solución. Simplificamos entonces gramos de solución con gramos de solución. Ya tenemos entonces gramos sobre mililitros. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Estos gramos que están aquí, 75 gramos, decimos, multiplicamos por un factor de conversión para convertirlo en microgramos. Microgramos. ¿A cuánto equivale un microgramo? 10 a la menos 6 gramos. Acá están diciéndonos, un gramo equivale a tantos microgramos, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué tiene este factor 10 a la sexta adelante? Si yo multiplico 10 a la sexta por 10 a la menos 6, ¿qué les va a dar? La unidad, pues. O sea, un gramo, pues, ¿no? Sería, o sea, multiplicando este factor con este submúltiplo, darían ¿qué cosa? 1. Un gramo es equivalente a un gramo de ácido fosfórico, ¿no? Un gramo de ácido fosfórico equivalente a un gramo de ácido fosfórico. Pero para que sea nuestro factor de conversión, hemos colocado un gramo de ácido fosfórico equivale a 10 a la sexta veces, en todo caso, ¿sí? Microgramos de ácido fosfórico. Y el microgramo, ¿a cuánto equivale este submúltiplo? A 10 a la menos 6 gramos, ¿no? Ahora, hacemos lo siguiente. Gramos de ácido fosfórico con gramos de ácido fosfórico se cancelan. Y arriba nos quedaría entonces, ¿qué cosa? Microgramos como unidades arriba de ácido fosfórico. Y abajo, mililitros de solución. Microgramos de ácido fosfórico con mililitros de solución. Esta cantidad entonces equivale a esto que está aquí, todo esto equivale a partes por millón. ¿Ok? A partes por millón. Bueno, en todo caso, redondeando, ¿no? Redondeando, este 1,185 pasa a ser 1,2 por 10 a la sexta ppm. La concentración del ácido fosfórico, dice, en la solución representa 1,2 por 10 a la sexta ppm. ¿Cómo será eso? Verdadero, ¿no? 3. Su normalidad es igual a 36 equivalentes por cada litro. Y tenemos que avanzar. Ya, miren. Ustedes ya aquí ya pueden decir que tienen la cantidad en ppm, ¿no? Hemos variado la cantidad en ppm. Sí. O también la concentración, ¿no? La concentración en la solución. ¿Cuánto era? 1185 miligramos de ácido fosfórico por cada mililitro. 1185 miligramos. Este miligramos ha sido transformado acá, ¿no? Como 10 a la menos 3 gramos por cada mililitro de solución. ¿Ok? Ahora, tenemos esta cantidad en gramos y lo vamos a reducir a moles. Lo vamos a transformar a moles. En 98 gramos entonces de ácido van a haber un mol de ácido. Y por cada mol de ácido van a haber 3 equivalentes, o sea, del ácido fosfórico. Estos 3 hidrógenos van a ser el parámetro, pues, ¿no? Parámetro, 3 equivalentes por cada mol. Por eso que ponemos un mol por cada 3 equivalentes, ¿no? Un mol por cada 3 equivalentes. Ahora sí, hacemos la simplificación, ¿no?
Tenemos, a ver, gramos de ácido con gramos de ácido, un mol de ácido con un mol de ácido. Y nos quedaría las unidades, ¿no? De 3 equivalentes por cada litro de solución. Bueno, esto de acá ya ha sido transformado pues al litro, ¿no? Acá abajo simplemente hay unidades de mililitros, pero va a ser transformado a litros y vamos a obtener 36 equivalentes por cada litro. Van a ser entonces 36 normal la solución. La pregunta 3 es entonces verdadera y la respuesta es la C. Bien, la 6 es una ecuación redox, es una reacción redox, en la cual vamos a fijarnos primero en la cantidad de electrones que tengamos en la semirreacción. La semirreacción de reducción, ¿sí? Y luego en la ecuación total. Bien, primero para comenzar, sabemos, ¿no?, que esta es una ecuación redox. ¿Ok? Tenemos entonces cómo varía aquí, miren, 3 por -1, -3, acá sería +3, ¿no? Estado de oxidación del cromo, ¿no? Acá -14, -14 más 2, -14 más 2, sería -12, ¿no? -12, acá debería ser 6, ¿no? Para que cancele todo, ¿no? Vamos a pasar de cromo más 6 a cromo más 3. ¿Qué sucedió ahí? Una reducción, una reducción. ¿Y quién se oxidó? Miren, el cloro con -1, el cloro 0, ¿no? Ahí hubo una oxidación, oxidación. ¿Ok? Entonces nosotros podemos partir de que primero debemos formar nuestra ecuación redox y de ahí con la ecuación redox ver los electrones transferidos, ¿no? Y esos electrones transferidos nos van a indicar la cantidad de equivalentes por cada mol, ¿ok? Para esa ecuación redox. Vamos a ver. Dice, en 2,5 litros de solución de dicromato de potasio, 0,4 molar, hay 6 equivalentes. Vamos a ver esa afirmación. ¿Ok? ¿De dónde sacamos esta ecuación? De acá, miren, de la reducción. ¿Ok? ¿Quién se está reduciendo? A ver, tenemos cromo 2, ¿sí? ¿Va a pasar a qué? A cromo 3. Acá, ¿no? Más 6. Ahí. ¿Ok? Pero, pero, mm, el primer paso para el balance de una semirreacción, ¿cuál vendría a ser? La masa, ¿no? Acá hay dos cromos, a ver también dos cromos, ¿no? Y miren, 2 más 6 sería, perdón, 2 por más 6 sería más 12. Y acá sería más 6. Entonces, como es una reducción, coloco acá, ¿no? Más 6 electrones. ¿Cuántos son los electrones, la cantidad de electrones que se están transfiriendo en la semirreacción de reducción? Son 6 electrones. Por eso es que ustedes acaban de ubicar a los 6 electrones, ¿no? 6 electrones. ¿Ok? Ahora, esta especie así como está separado, bueno, pueden maniobrarlo así también, ¿no? Como 2 cromo más 6. Eso es equivalente, ¿no? 2 cromo más 6. Es equivalente, ¿no? Esta sería entonces la, e- la semirreacción de reducción para el cromo más 6 cuando pasa a cromo más 3. Y tenemos que son 6 electrones los transferidos, ¿no? Entonces podemos afirmar que por cada mol de dicromato de potasio, ¿ya? Hay, ¿cuánto? Hay 6 equivalentes que se transfieren. 6 equivalentes por cada mol. ¿Sí? Ahora, un mol de dicromato de potasio, ¿a cuánto equivale?
pues, a su masa molar, ¿no? Ahí lo tienen. La masa molar es 294,18 gramos por mol. Vamos a ver. Será entonces, ¿qué nos piden acá? 0, 2,5. Ya, esta es la cantidad de volumen, ¿no? Volumen. 0,4 molar. A ver. La molaridad está escrita entre el número de moles sobre el volumen de litros de solución. ¿Cómo puedo hallar el número de moles? El número de moles despejándolo, ¿no? La masa molar por el volumen en litros. Y eso es lo que tienen ustedes aquí, ese cálculo. Sería 0,4 molar, ¿sí? Sería mol por cada litro, por 2,5. Debe ser igual a un mol. A ver, este 2,5, ¿qué cosa era? 2,5 litros, pues, de la solución, ¿no? Esto que está aquí es la molaridad, la molaridad. Y este volumen que está aquí es el volumen de la solución, que ya nos dicen acá, ¿no? Está determinado. En 2,5 litros de solución, ahí está, 2,5 litros de solución, ¿sí? 0,4 molar, 0,4 molar, ¿sí? Hay 6 equivalentes. Bueno, hallamos el número de moles y nos da un mol. Pero ya tenemos la relación más adelante, ¿no? ¿Cuál era? Que un mol, ¿cuántos tiene? 6 equivalentes. Un mol son 6 equivalentes. ¿Cómo será eso entonces? Verdadero. ¿Ok? A ver, de nuevo, los electrones transferidos son 6. Son 6 equivalentes por mol. ¿Ya? Hacemos la ecuación, la semirreacción y nos damos cuenta con que son 6 electrones los transferidos en la semirreacción de reducción. Y establecemos la equivalencia. Un mol de dicromato de potasio, que equivale a esto, o sea, su masa molar, es equivalente, ¿no? Entre comillas, a 6 equivalentes, ¿no? Es igual a 6 equivalentes. ¿Ok? Ahora, aquí hemos hallado el número de moles, el número de moles, para poder establecer si es que en 0,4 molar, 2,5 litros, ¿ya? Habrán 6 equivalentes. Como la relación es de mol a mol, entonces se dice que hay ciertamente 6 equivalentes. Entonces la solución sería, para la propuesta 1, verdadera. Número 2. Por cada 18 equivalentes en el dicromato de potasio se liberan a condiciones normales 201,6 litros de gas cloro. Bueno, aquí ya estamos viendo ya que está ahí una relación con moles, ¿no? Con los moles de cloro. Entonces debemos llegar a nuestro objetivo, a la cantidad de moles que se generan de cloro. Y como es a condiciones normales, esos moles nos van a indicar cuántos litros debe haber, ¿no? De gas cloro. Ahora, 18 equivalentes. Ya tenemos la relación molar también, ¿no? De cuántos son. Son 6 equivalentes, ¿no? 6 equivalentes equivale a un mol de dicromato de potasio. Ese mol de dicromato de potasio me puede llegar con la reacción neta o global redox, puede decir, un mol de dicromato de potasio me puede generar tantos moles de gas cloro. Y esos moles de gas cloro mm, ocupan tantos litros a condiciones normales, según la ecuación redox. Veamos entonces aquí. Miren, en la primera, esta es una ecuación de reducción, ¿no es así? En la segunda es una semirreacción de oxidación, ¿ok? Lo que sucede con el cromo es de que van a participar 6 electrones de transferencia para que él se reduzca. Y en el caso del cloro, ¿ya? Van a ser 2 electrones los transferidos. En la semirreacción de oxidación del cloruro, lo pasa a cloro gas.
Este es ya cloro gaseoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que como el balance de esta ecuación... Ah, otra cosa. También ya hemos balanceado en la parte de arriba, hemos balanceado, ¿qué cosa? Masas, ¿no? Para el cloruro y el cloro también, ¿no? Debe haber la relación de dos, ¿no? Dos cloros, dos cloros. Una vez que ya hemos balanceado masa, ahora balanceamos cargas. Acá hay un defecto de 6 electrones que debemos completar con la reducción, ¿no? Y acá debe haber, ¿qué cosa? Dos electrones que se le debe agregar del lado de los productos para equilibrar las cargas, ¿no? La primera etapa era balance de masa, la segunda etapa era balance de carga, ¿no? Pero acá, ¿qué ocurre? Las cargas son diferentes, ¿no? Cargas son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Para homogeneizar cargas, multiplicamos por 3 la semi-reacción de oxidación y sumamos todo, ¿no? A la hora de sumar, nos damos cuenta de lo siguiente. Esto que está aquí es la ecuación iónica balanceada, pero esto que está aquí ya es la ecuación balanceada, redox, ¿ya? Y miren los coeficientes. 1, 14, 2, 2, 3 y 7, ¿no? De nuestro interés va a ser los moles de cloro que se generan, ¿ok? Y de dicromato también, ¿no? De dicromato. A ver, comenzamos. 18 equivalentes de dicromato de potasio, y hemos dicho que es la equivalencia, ¿no? 6 equivalentes equivalen a un mol de dicromato de potasio. Ahora, un mol de dicromato de potasio o sea, un mol de dicromato de potasio genera ¿cuánto? 3 mol de cloro. Y lo colocamos aquí como factor de conversión. Ahora, ya tenemos los moles de cloro, pero también ya sabemos que está a condiciones normales. Y decimos, un mol de cloro generan 22,4 litros de cloro. Y nos va a dar esto, ¿no? 201,6 litros de cloro. Por lo tanto, es verdadero esa opción. La tercera, leamos, una solución de 200 mililitros de dicromato, 0,04 molar, presenta una concentración 0,12 normal, ¿ya? Acá, en este caso, bueno, lo transformamos ya, esos 0,04 mol por litro. A ver, fíjese una cosa. Esto de acá, ¿qué cosa es? Molaridad. Ay, ay, ay. Un momentito, eso no es molar. No es... Un poquito, ¿ya? Ok. Esto que está aquí representa a la molaridad. Y esta que está aquí, ¿a quién representa? Esto representa al parámetro. Muy bien, el parámetro. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico para obtener la normalidad parámetro por la molaridad, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Las relaciones, ¿no? Y podemos obtener 0,24 normal. ¿Esto de dónde hemos sacado? De la misma reacción global o neta, ¿no? De los 6, perdón, de la semirreacción, más bien, de la semirreacción de reducción. Estos 6 equivalentes hemos obtenido por cada mol a partir de la semirreacción de reducción. Y así obtenemos entonces, multiplicando toda esa expresión, 0,24 normal. 0,24 normal. Sin embargo, en la opción nos decía 0,12 normal, ¿no? Entonces es falso, ¿ya? Tenemos entonces, la respuesta es la A. Bien, estamos sobre la hora. Yo lo que voy a hacer es tratemos de avanzar este número 7 que es cortito. Miren, 7 es cortito. Y el 8 lo dejamos para la siguiente clase que tiene que entrar el siguiente profesor, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente. Tómenle por favor un pantallazo a las 7, aunque ya supongo que ya estarán grabándolo también.
pero si no, le toman un pantallazo. Y del problema 8 también. ¿Ya? Problema 8. Ahí tiene, problema 8. Ejercicios propuestos. La 1 sería la C. ¿Ya? La 2 sería la A. La 3 sería la respuesta a la D. ¿Ya? La 4 sería la solución, la letra E. La 5, la letra D. La 6, otra vez, ¿no? Las dosis, ¿no? Y la letra E. Bueno, ya están intuyendo entonces qué va a venir, ¿no? Más o menos, ¿no? Seguramente viene dosis, ¿no? Tanto lo repiten. Ya. Entonces, las 7 solamente voy a mencionar por dónde van a partir, ¿no? En un laboratorio se desea preparar soluciones de ácido nítrico a partir de un litro, perdón, de una solución concentrada de dicho ácido que tiene una densidad. Ya, densidad, dice, y además tiene una concentración 69% en masa. ¿Qué habíamos hecho adelante? Multiplicando, ¿no? Densidad y porcentaje en masa, ¿no? Por ahí había una relación, ¿no? Al respecto, determinar la molaridad y la normalidad del ácido nítrico concentrado, ¿ya? Pero a partir de un litro, ¿no? De un litro de volumen. Veamos entonces. Dice, si esta es la densidad del ácido nítrico, 1,41 gramos por mililitro, entonces dice, en un litro de solución, ¿no? Que es lo que nosotros partimos de esa solución concentrada para preparar las otras diluidas, se tiene la siguiente masa. Esta es la masa que nosotros tenemos en esos 1000 mililitros de ácido nítrico con este tipo de densidad. ¿Ok? Ahora, como nos dice que tiene una concentración 69%, quiere decir de cada 100 gramos hay 69 gramos que es ácido nítrico, ¿no? O de frente, ¿no? También podemos multiplicar 0,69 al factor y nos da 972,9 gramos de ácido nítrico. Bien, ¿cómo calculamos la molaridad? Sería número de moles sobre volumen en litros de la solución. La molaridad entonces estaría siendo calculada como 15,4 molar. Y acá en el cálculo de la normalidad sería, mire, el ácido nítrico tiene solamente parámetro 1. Aquí está. Este sería, ¿no? El parámetro 1. ¿Sí? La molaridad ya la conocen, 15,4. Entonces colocan 15,4 por un equivalente sobre cada mol y les da 15,4 equivalentes por cada litro, que esto es unidades de normalidad. Y la respuesta sería la C. Bien, el problema número 8, entonces chicos, lo avanzamos la siguiente clase, por favor. Y por favor traten de leerlo, el problema número 8, que vamos, es cortito además también. ¿Ya? No, no hay problema en eso. Pero por favor repásenlo y ya el número 8 lo explico muy bien. Bien chicos, entonces por favor permítame una pequeña, una pequeña, ujú, una pequeña, captura de la pantalla, ¿ya? Veamos, 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 un momentito, momentito, no se muevan, no se muevan. Ajá, momentito, momentito, todavía no, no se vayan. Bueno chicos, entonces nos vemos la próxima semana y luego con el último problema que lo vamos a desarrollar también en clase. Muchas gracias, nos vemos. Adiós, chao, chao. Muchas gracias, profesor. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por comprender. Nos vemos. Ujú.